Número 3. El espíritu de la estación de policía. Debido a que la ciudad solo tiene alrededor de 10.000 residentes, Espanola, Nuevo México, solo tiene una estación de policía. En los años 60 la estación de policía era un sitio húmedo, sombrío y repulsivo. El agua desbordante del cercano canal Virgil inundaría la estación, llenando sus pequeñas celdas de la cárcel con agua salobre. Con frecuencia los oficiales solo podían barrer el agua con una escoba. Las condiciones para los reclusos temporales en esas celdas eran, según un artículo de 1966, insalubres y espantosas. Y aunque, a lo largo de los años, la ciudad ha limpiado la estación y cambiado su ubicación, la zona aún ha logrado ser testigo de algunos horrores más. Además de un puñado de asesinatos sin resolver que salpican el expediente del distrito, también estuvo el asesinato de Jonathan Dick en el año 2004. El 12 de marzo de ese año, Dick, que tenía 28 años, fue confrontado por 4 hombres que lo acusaron de ser un soplón. Golpearon y maltrataron a Dick antes de meterlo en el maletero de su coche y llevarlo a un lugar aislado. Luego, fue allí donde los 4 hombres lo ataron y amordazaron, levantaron una pesada roca, la colocaron en el pecho de Dick y se fueron a su coche para esperar a que se asfixiara. Después de una investigación de una semana, la policía se presentó en la puerta de Juan Ignacio Sánchez, de 22 años. Fue arrestado y fichado en la estación de policía de Espanola. Le dijo a la policía que él y otros 3 hombres eran igualmente culpables del crimen. Mientras esperaba en las húmedas y oscuras celdas de la estación, es posible que Sánchez comenzara a sentir sus primeros remordimientos. 4 días después, mientras esperaba el juicio, Sánchez se suicidó. Se ahorcó con una cuerda de su poste de cama, informó el sheriff de Santa Fe, Greg Solano, al periódico. Con tales tragedias rondando el departamento de policía de Espanola, quizás no sea sorprendente que pueda haber algunos fantasmas merodeando. Tal vez algunos intentan escapar de su encierro. Los oficiales a menudo han reportado experiencias extrañas y sobrenaturales mientras están de servicio en la estación. Escucharían ruidos extraños y verían imágenes inexplicables en el vestíbulo de la comisaría. Otros han percibido una respiración fuerte detrás suyo mientras trabajaban o durante juntas en la sala de informes. Según el detective de Espanola, Solomon Romero, muchos de nuestros oficiales han visto ciertas cosas, pero no fue hasta 2014 que finalmente capturaron al fantasma en cámara. Durante un largo turno de sábado por la noche, en septiembre de ese año, el oficial Carl Romero estaba monitoreando la posición de la cámara de seguridad fuera de la estación y... ocurrió que miró la pantalla cuando vio algo. Al principio, pensé que era una mosca o una polilla, le dijo a las noticias de Coa TV, y luego vi las piernas y era humano perplejo e incapaz de apartar la vista. Romero luego observó cómo la figura humana blanca y brillante caminaba por el estacionamiento vacío antes de pasar a través de 2 grandes unidades generadoras que la valla de eslabones de cadena. Sin activar una de las muchas alarmas, Rapps intentó escapar de su eventual juicio. 2. El USS Yorkton, el 15 de marzo de 1945, los Estados Unidos. El portaaviones USS Yorkton estaba estacionado frente a la costa de Japón para proporcionar apoyo aéreo para las incursiones realizadas en los aeródromos. Mientras los aviones enemigos contraatacaban, 3 se dirigieron hacia el Yorkton. Los 3 fueron derribados, pero no antes de que el último avión bombardeara el portaaviones. El armamento que se lanzó ese día perforó 2 gruesas cubiertas de acero del Yorkton antes de explotar, matando a 5 hombres a bordo. Los nombres de esos 5 hombres se unirían a los nombres de otros 136 hombres en la lista de aquellos que perdieron la vida a bordo del barco.
Durante los años que estuvo en servicio activo, 141 almas perecieron, aunque algunas ahora pueden haber pasado al más allá. Hoy en día, un museo en Charleston, Carolina del Sur, el USS Yorktown, es considerado un punto caliente paranormal por la gran cantidad de testimonios de sucesos extraños debajo de la cubierta. De hecho, el Museo del Barco incluso ofrece recorridos embrujados a cualquiera que se atreva a adentrarse en los lugares oscuros. El barco tiene un olor particular. El guía turístico Todd Laguerre le dijo a News 2 en 2019 que hay un olor a combustible, lubricantes, hombres y sudor. Y si te vas a casa y no te duchas, vas a tener pesadillas. Según una historia, una tropa de Girl Scouts se quedaba a bordo del barco durante la noche, posiblemente como alternativa a acampar. El autor, Bruce Orr, dice que una de las Girl Scouts fue despertada en medio de la noche por la sensación de una mano helada cubriendo su propia mano. Mientras minimizaba la experiencia e intentaba conciliar el sueño, sintió la mano otra vez. Pero las niñas pequeñas, con la cabeza llena de historias de fogatas, no son las únicas personas que han experimentado la extrañeza inherente del barco. Una noche, un guardia de seguridad informó que vio una figura deambulando por las cubiertas. Sabio llamó a la policía de Mount Pleasant, que envió a 2 oficiales a investigar. Sin embargo, una vez que llegaron, supieron instantáneamente que estaban superados. Un oficial informó más tarde que se acercó a una forma misteriosa y negra que creció en tamaño hasta duplicar la altura del propio oficial. Sin embargo, en lugar de volver corriendo a su patrulla, el policía pidió refuerzos y luego él y su compañero persiguieron la forma por un pasillo sin salida, donde desapareció. Eso no era humano, afirma Orr sin explicación alguna. Hoy en día, las personas que recorren el USS Yorktown, también conocido por el apodo de la Dama Combatiente, a menudo informan sensaciones extrañas, particularmente las mujeres que han experimentado la sensación de manos en sus hombros o rasguños en sus brazos. Se piensa que dado que el Yorktown fue hogar de cientos de hombres durante sus años de servicio, quizás algunos de esos viejos fantasmas simplemente buscan compañía. Justo antes de Halloween 2014, la televisión educativa de Carolina del Sur, Educational Television, montó un campamento en el barco y el equipo voluntario de investigadores paranormales mantuvo las cámaras grabando toda la noche. Los investigadores dejaron la cámara grabando sola y siguieron recorriendo el barco. Pero al rebobinar la cinta en la mañana, el videógrafo Mark Adams quedó impactado. Mientras grababa en un pasillo que termina en una escalera que baja, la cámara capturó lo que Adams llamó sonidos de alguien subiendo los escalones. Luego, mientras entrevistaba a un guía turístico en el barco, una cámara captó una voz etérea susurrando que también sucedió. Debes reflexionar y tomar una decisión. El director del museo, Mac Burdett, le dijo a Live 5 News en 2018, no sabemos si son fantasmas, pero si lo son nuestros chicos. Número 1. El fantasma del pub James Stanley era, según la mayoría de los relatos, un hombre bueno y decente. Acabó en el bando equivocado de la historia. En los años 1640, Stanley, conocido como el Conde de Derby, era un firme partidario del rey Carlos I. Y por extensión, la idea de una monarquía gobernando Inglaterra en lugar del Parlamento. Durante ese tiempo, Inglaterra estaba al borde de una guerra civil entre estas dos facciones, y aunque Stanley no quería nada más que vivir una tranquila vida en el campo, lejos de la política de su tiempo, pronto se encontró tomando las armas en apoyo de su rey. El 28 de mayo de 1644, Stanley estaba entre un ejército de 6.000 realistas liderados por el príncipe Rupert contra Bolton, una ciudad de parlamentarios que no estaban interesados en que les dijeran a quién apoyar.
Después del asedio de Bolton comenzó la masacre. Los realistas asaltaron la ciudad, dejando a 600 residentes muertos o agonizantes. Muchos cuerpos de hombres, mujeres, niños y animales fueron apilados en la plaza del pueblo, a solo unos pasos de la puerta de un pub llamado Ye Olde Man Inside. Los parlamentarios utilizaron la masacre de Bolton como propaganda para inclinar a la gente a su favor. El truco político tuvo algún tipo de efecto, dado que el rey Carlos fue derrocado por Oliver Cromwell 5 años después y decapitado públicamente. Ahora en fuga, Stanley se unió al hijo de Carlos, quien formaba parte del equipo que planeaba derrocar a Oliver Cromwell y reinstaurar la monarquía. El gobierno real finalmente regresó a Inglaterra en 1661, pero Stanley no viviría para verlo. Después de regresar irónicamente a Bolton, la ciudad que lo inició todo, Stanley se escondió en ese pub, el viejo hombre, en la guadaña. Pero alguien lo delató. Los hombres de Macromwell vinieron a detener a Stanley. Le permitieron tomar una pinta más antes de llevárselo a juicio por el cargo de traición. Encontrado culpable, Stanley fue decapitado públicamente, justo afuera del mismo pub. Como uno de los establecimientos más antiguos de Gran Bretaña, el pub aún se mantiene en pie hoy y se dice que nunca ha renunciado a ser el último refugio de Stanley. Y quizás los espíritus de esos 1600 ciudadanos masacrados. Aunque no se sabe exactamente cuándo comenzaron las apariciones en el pub, una de las primeras historias de fantasmas data del siglo XIX. Una mujer se sentó sola en un rincón tranquilo del pub, bebiendo. Notando una mancha roja en la mesa de madera, examinó sus dedos, pensando que se había cortado con un borde dentado del vaso, pero en lugar de descubrir un corte, la mujer gritó al descubrir que sus manos estaban chorreando sangre, y la sangre comenzó a filtrarse de su piel por todo su cuerpo. La mujer volcó la mesa en su carrera para salir de allí, pero una vez fuera, se sorprendió al ver que no había sangre y no había ni un rasguño en ninguna parte de su cuerpo. Las historias recientes de fantasmas describen a Jenny, una niña de 8 años, que disfruta haciendo travesuras dentro y cerca del bar. Se sabe que tira de las faldas de las mujeres y mueve objetos cuando nadie está mirando. Stanley y Jenny son solo 2 de los más de 20 espíritus que supuestamente acechan Ye Olde Man Inside. Miles de psíquicos y clarividentes han pasado por el pub para tomar una pinta y hacer una lectura. Los fantasmas cuidan el lugar, le dijo el propietario John Jewett al Bolton News en 2006. Mientras todos sean felices, ellos estarán en paz. Ese mismo año, un equipo de la serie paranormal Most Haunted visitó el pub con la esperanza de capturar a algunos de esos fantasmas en cámara. Pero sus esfuerzos fueron en vano. 8 años después, cuando el pub pasó a manos de Tony Dooley, él instaló cámaras de circuito cerrado de televisión en el bar como medida de seguridad. En la mañana del día de San Valentín del 2014, Dooley entró al pub listo para prepararse para la apertura. Al notar un vaso roto en el suelo, fue a las cámaras para averiguar qué había pasado, y Dooley se quedó impactado cuando descubrió imágenes de un hombre encapuchado merodeando alrededor del borde del bar. Soy un poco escéptico cuando se trata de fantasmas, Dooley le dijo a United Press International en ese momento, pero te conviertes en más creyente cuando ves cosas como ese video. Parece que James Stanley, el conde de Derby, ha ganado otro nombre otorgado por la Casa de los Lores en 1628, el de Lord Strange. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si lo encontraste interesante, asegúrate de suscribirte. Habrá un nuevo video paranormal semanalmente. Si recién descubriste este canal, no olvides visitar nuestro otro canal, Criminally Listed.
Tenemos más de 325 videos con historias de crímenes extraños pero verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. Gracias de nuevo por ver.